y hoy en día el país no tiene el gas para poder alimentar su economía. O sea, ¿no podría decir que esas tarifas de pronto pueden seguir aumentando? Van a seguir aumentando, con seguridad. La electricidad cambió en el mundo. El mundo no da abasto, la temperatura está aumentando, la gente tiene que usar más aires acondicionados, necesita más electricidad y electricidad barata. Esa inteligencia artificial, esas monedas electrónicas, esos data centers, esa nube, van a aumentar un consumo de la electricidad en el mundo en más del 10% al año. Salvar por un pelito todavía. Usted mismo dice, podría haber apagones, o sea, si pudiéramos destrabar eso. Si ordenáramos toda la casa en este 25 y 26, llegaríamos al 28. Pero estamos ya contrarreloj. O sea, hay que ordenarla rápido. Contrarreloj. En Grupo es Mejor, el video podcast del Grupo Energía Bogotá. Conoce todo lo relacionado con el sector energético, la sostenibilidad y cómo el trabajo en equipo impulsa el futuro de la energía y el desarrollo del país. En Grupo es Mejor. Hola, los saludamos en una emisión más de En Grupo es Mejor, el podcast del Grupo Energía Bogotá. Hoy le voy a hacer la presentación al personaje que tenemos. Primero, pues más o menos de dónde es, qué ha estudiado, qué ha hecho, y les voy a contar quién es. Nunca había estado con nosotros y ya llevamos en esto pues más de 2 años y no nos había acompañado por acá, pero bueno, es una sorpresa para nosotros. Él es bogotano, economista de la Universidad de los Andes, tiene maestrías en economía y finanzas y también en matemáticas de la Universidad de Yale en los Estados Unidos. Ha trabajado en el Banco Interamericano de Desarrollo, fue director del Fondo de Garantías Financieras Fogafín, secretario de Hacienda de Bogotá y desde el 2020 preside el Grupo Energía Bogotá. Se trata de Juan Ricardo Ortega. Juan Ricardo, bienvenido. Buenos días, Olga. ¿Cómo están? Y a toda la audiencia, un gusto estar acá con ustedes. Pues mire, decía yo que no nos había acompañado y pues eso es un milagro. Vamos a hacer un chulo que usted esté aquí acompañándonos, pero los temas lo ameritan. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, voy a empezar por preguntarle porque sé que el tiempo es corto y la verdad esto tratamos de que no nos demoremos más de 15 minutos para que la gente nos vea y nos escuche. ¿Qué es lo que está pasando y por qué hay tanta polémica con el tema de las tarifas de gas? Hay muchas empresas que ya han sacado sus comunicaciones. De hecho, tenemos aquí un ejemplo que se los vamos a mostrar en pantalla, donde las empresas han dicho, pues, vamos a tener que aumentar en más de un 30% las tarifas de gas. Nosotros somos transportadores de gas, pertenecemos pues en el grupo hay una filial que se llama TGI, que es la transportadora de gas internacional. ¿Y qué es lo que pasa y cómo podríamos nosotros decir, a pesar de que nosotros no estamos cobrando esas tarifas, pero cómo nos afecta esto? Esto es una crónica de una muerte anunciada. El país no ha logrado reemplazar el gas que consume desde hace 8 o 9 años, viene un declive continuo de las reservas. El debate público no se dio de manera rigurosa y se dio información de que las reservas eran suficientes y claramente no lo son, y hoy en día el país no tiene el gas para poder alimentar su economía. Y el gas, desafortunadamente, es la única fuente de energía que es totalmente previsible en el tiempo. Uno se decide cuándo prende una termoeléctrica, cuándo la apaga, y tienes total libertad si el gas está disponible. El eólico depende que haya viento, el hídrico depende que haya agua, el solar depende que haya sol. Uh-huh. El gas no, el gas se puede conseguir siempre. Si se consigue doméstico es barato, como hace Perú muy inteligentemente, que tiene el gas a $1.5 el millón de BTUs. Colombia perdió la soberanía energética por decisiones a través de muchos años, yo creo que todas muy equivocadas, y hoy en día tenemos el gas en $15, $18. Vamos a estar 10 veces más caros que Perú en una fuente de energía que es la única que es estable. O sea, ¿uno podría decir que esas tarifas de pronto pueden seguir aumentando? Van a seguir aumentando, con seguridad. Todavía quedan contratos. Colombia tenía el gas contratado a $4 el millón de BTUs, y en la medida que se van venciendo esos contratos, los nuevos contratos te están clavando 15, 17, 18. Hemos tenido ofertas a $19, cuando el costo de sacar el gas doméstico nunca pasa de $3. Pero te están cobrando 19 porque ya no es suficiente, entonces toca importar y abusan pegándose al gas importado. Bueno, toca importar ese gas, pero en algún momento habíamos visto pues que algunos altos funcionarios habían hablado de que sí había las reservas necesarias de gas. O sea, no hay las reservas, o sea, en este momento podemos decir, no es así, Colombia no cuenta con esas reservas de gas. El tema es empírico. Nadie te está vendiendo gas para los años 27, 28, 29. No hay suficiente gas para la demanda. Si tuviera reservas probadas, habría oferta. No la hay. Entonces, claramente Colombia
se quedó sin el abastecimiento mínimo de gas para poder garantizar estabilidad en el precio y el suministro de lo que necesitan los colombianos. ¿Cuál sería esa solución que uno le podría dar o que de pronto se podría visorar para que, pues obviamente, tanto los usuarios no se vean afectados, pero también pues para que no haya de pronto esta crisis energética a la que nos estamos viendo abocados? En este momento ya no hay nada que hacer y los precios van a aumentar y vamos a depender unos años en las importaciones. Puedes morigerar el precio porque hoy en día compramos en la ocasión y cuando uno compra en la ocasión le toca vivir todos los vaivenes del mercado. Uh-huh. Nadie compra en bolsa todo, pero hoy en día Colombia está comprando en el mercado de bolsa equivalente del gas en el día de lo que llaman el spot, ¿sí? Hay contratos de largo plazo. Colombia puede salir y se pueden conseguir contratos de largo plazo en Estados Unidos a $9, $10, que pueden ser montos más razonables que los 15, 16, 18 que están cobrando hoy en día, pero eso requiere cambios profundos en la regulación, porque los precios internacionales, inclusive a largo plazo, están indexados. Hay 3 índices, un índice en Europa, un índice en Asia y el Henry Hub, que es el índice de Luisiana de Estados Unidos. Debe haber una flexibilidad porque quien contrata a largo plazo va a tener una variación del precio en función del índice. Y el gas hoy en día es un energético que ha tenido mucha volatilidad por la guerra de Rusia con Ucrania. Entonces hay incertidumbre y vamos a vivir en un mundo incierto de precios de gas de aquí en adelante. Uno podría decir, y voy a hacer una pregunta que pues tal vez las personas que ven esto dicen, ese es un podcast institucional, no le va a preguntar lo que se debe, pero yo creo que hay que ponernos también, de pronto, qué está pensando mi mamá que de pronto cocina y que con gas y que pues obviamente le llega la factura. Ella podría decir, y pues de pronto por muchas de las polémicas que se viven hoy en día o sea, se aumentó el precio del gas, es para enriquecer a unos cuantos y enriquecer las empresas, sean transportistas, distribuidores y demás, y por eso es que está aumentando el precio del gas. ¿Qué tan cierto es eso o qué tan no real es ese cuento que a veces se le vende a la gente y se le vende al usuario final? Va a requerirse mucha regulación y vigilancia. Cuando hay escasez, siempre se presta para abusos y especulación. Uno no debe permitir que haya escasez, pero ya la hay. Y eso no hay nada que hacer. Tú tienes primero que tener una vigilancia del mercado externo. El país no debe quedar en manos de un solo monopolio, de uno solo empresa capaz de importar el gas, porque si solamente hay uno capaz de importar el gas, él va a poder comprar barato y vender mucho más caro. Tú quieres permitir que un conjunto de actores muy transparentes puedan contratar con empresas reputadas a nivel internacional que te garanticen que los precios de importación corresponden a precios verificables de mercado. Ese es un primer punto. En el mercado nacional, yo que hay evidencia de que fracasó la regulación del precio a cabeza de pozo. A Colombia le dijeron en el año 2013 que liberamos el precio, que es lo que estamos sufriendo, y ese precio libre iba a llevar a exploración y a mayores hallazgos en las reservas. No se ha dado. Hay 2 razones. Tal vez los que se ganaron la plata con los precios no invirtieron lo suficiente en explorar porque sabían que podían subir los precios como lo están haciendo porque son monopolios. Esa es una opción. La otra, que el gobierno no fue proactivo en generar nuevas zonas para exploración o que las zonas de exploración se concentraron en pocas manos que utilizaron ese poder para poder extraer rentas. Claramente, en producción de gas hay rentas porque el gas que llega importado llega a $8 más caro que lo que cuesta cualquier gas en Colombia, porque tiene que ser enfriado a menos 160 grados, lo que se llama licuefacción, tiene que ser transportado en un congelador, que es lo que llaman los barcos LNG, y tiene que ser regasificado. Esas 3 cosas, $4.5 por millón de BTUs, $2.5 por millón de BTUs y $1.5 por millón de BTUs, te hacen que haya $8 de un costo que no tiene nada que ver con el gas al que llega el gas importado. Y el gas nacional, que tiene un costo de 3 y que se vendía a 4 o 5, brinca a 15, 16, metiéndose esos 8 de pura utilidad. Eso es una decisión de haber liberado un mercado que era monopólico. Y los monopolios no se portan bien cuando son libres. Si pudieran, digamos, tomarse nuevas decisiones en liberar ese mercado, ¿se podría ver una solución? Ya no hay solución porque ya un porcentaje del gas va a llegar caro, sí o sí, y cada vez va a ser mayor. El déficit de gas es creciente porque el declive de Cupiagua y Cusiana es muy acelerado. Y va a ser importante que hagas un podcast con Jorge, que es nuestro presidente de TGI, que es un experto de gas, para que la gente tenga información de un verdadero experto. Cuando uno ve las cifras de nuestras juntas directivas y las cifras del país, los declives son rápidos. El país en el año 30 va a tener un faltante muy grande de gas. Y la narrativa que se le ha dado, que hay unas grandes fuentes y que somos autosuficientes, no corresponden a la realidad. En el momento en que logren entrar las nuevas fuentes, los huecos que han dejado Cupiagua y Cusiana son muy grandes. Colombia tiene un faltante muy importante y se requiere muchísima exploración
y debería ser una prioridad nacional. Esos pozos que están afuera de la Sierra Nevada en el Caribe van a tener más de 120 consultas previas y no han arrancado. Y tienen que tener el licenciamiento, tienen que tener el apoyo de la comunidad, y cuando eso ocurra, que yo no creo que sea antes de 2-3 años, tienes 2 años y 6 meses para que esté construido y ofertando 460 millones de pies cúbicos diarios. Eso no va a estar antes del 31-32. Y pues usted específicamente tiene experiencia con el tema de consultas previas. ¿Cuánto se Nosotros tardó? arrancamos en La Guajira con 70, terminamos haciendo 236 y es muy probable que tengamos que hacer más y que quedemos como unas 250. Y nos demoramos 5 años. Si se hicieran otras consultas, ¿se alargaría el proyecto, el tiempo en el que nos hemos comprometido a entregar No, este proyecto? nosotros vamos a hacer eso en paralelo, pero es muy probable que haya más consultas. O sea, La Guajira es un territorio donde el diálogo social es muy intenso porque es una región que lleva muchos años olvidada por este país. Bueno, no le voy a preguntar todavía, colectora. Ya entendiendo un poco el tema del gas y pues que la situación es preocupante, con el tema de las tarifas de energía, pues también uno ve hoy las redes inundadas pues con todos los temas de por qué las altas tarifas de energía, especialmente en el Caribe, incluso pues hablan específicamente Barranquilla, Santa Marta. Hace poco se hizo una protesta de los usuarios en contra de las empresas. Y pues uno dice, ¿qué es lo que está pasando con ese tema de las tarifas de energía? ¿Por qué esas tarifas hay unas poblaciones que pagan de verdad excesivos cobros en unas facturas que llegan en unos estratos no tan altos y llegan 600,000 pesos por una factura de energía? ¿Qué es lo que está pasando? Y que es un tema difícil de entender. Son muchas cosas. Primera, a la gente le llega un precio que subió y podemos entender por qué subió ese precio, eso es un capítulo, pero también un problema de cantidades. Lo primero, hay probablemente malas asignaciones de cantidades y puede haber abusos de algunas distribuidoras, que es un tema que requiere vigilancia. Nosotros hemos visto incrementos en lo que le certifican a la gente como consumo de kilovatios en el mes, que son difíciles de entender. La gente debe y tiene el derecho de poder ver el medidor. Por eso es la importancia de los medidores inteligentes. La gente va a poder ver en su celular de verdad qué está pasando con su consumo. Nosotros hicimos un podcast con Fernando Barrera precisamente sobre el tema de medidores inteligentes y de que esté estandarizado eso a nivel nacional, pues ayudaría a que las empresas incluso tomen mejores decisiones. Y sobre todo que el cálculo promedio, porque uno no visita todos los medidores, no se descache y termine imputándole un consumo estimado muy superior al consumo real, que puede llegar a perjudicar mucho a la gente. Y como en el Caribe hay zonas de consumos ilegales donde se roban la energía, puede terminar un cobro inflado por una estimación de un consumo en un área donde buena parte lo robó alguien. Entonces tú tienes un problema de cantidad muy complejo que creo que no se ha estudiado lo suficiente. Yo no lo he estudiado personalmente, luego no me atrevo a dar un diagnóstico, pero he visto cifras que no entiendo. Entonces claramente hay una discusión de fondo de cantidad donde las empresas distribuidoras no tomaron el suficiente cuidado, particularmente aire. Y hay un tema de precio, y el tema de precio se compone en diferentes etapas. Hay unos cobros muy altos de unos impuestos locales de seguridad y del alumbrado público. El alumbrado público en Colombia se cobra a precios que a nuestro juicio son desmesurados. El Grupo Energía Bogotá presta servicios de alumbrado y cobra 5% de la factura y tiene utilidades razonables, como las que acepta la Junta, de un 12%. En Colombia hay sitios donde cobran 15% de la factura. Esa comparación que usted está haciendo es lo que nosotros prestamos, por ejemplo, en Perú. Sí. Nosotros prestamos servicios de alumbrado y cobramos 5% y alcanza. Que es un buen distinto a lo que servicio. pasa hoy en Colombia En con el Caribe cobraban 15%. las empresas que Sí. prestan ese servicio. Si yo cobro 5 y gano 12% y ellos cobran 10 puntos más que yo, por poquito ganan 150% al año. O sea, las utilidades que probablemente están ganando los negocios de alumbrado rayan cualquier esquema de abuso y especulación. Un retorno de Bill Gates a lo largo de su vida es 36% anual. Un retorno de una empresa seria, bien manejada, muy buena, es 15% anual. Empresas serias, grandes, que toman poco riesgo como nosotros, entre 10 y 12% anual. El promedio de los últimos años ha sido 9%, que hemos tenido años difíciles. Una persona natural, ahorrando con su plata, honestamente, sin hacer locuras, no gana más del 6% real. Nunca. ¿Sí? Si no, lo van a tumbar más pronto que tarde. Que uno tenga negocios con más del 100% es una locura. Pero eso pasa en Colombia y esa es una discusión que nadie da, sorprendentemente. Eso es alumbrado. Después en aire tienes una crisis muy compleja de lo que fue la opción tarifaria.
El COVID nos sigue doliendo. Y el COVID tuvo unos temas de manejo en el cual las empresas que le vendían la energía a la gente, que son las comercializadoras, no le pudieron cobrar casi 5 billones por una norma. La gente sufrió mucho. Estuvo bien que no se le cobró, pero quedó esa deuda. Y cobrar esa deuda ha sido difícil. ¿Y esa deuda quién la tiene que pagar? La tienen que pagar los usuarios porque a los usuarios no les cobraron energía que les dieron en los años del COVID. Pero la gente no entendió eso. La gente no era consciente y todo el mundo estaba sufriendo. Y eso solo lo sufrieron las comercializadoras. No se logró ayudar de los transmisores y los generadores. Los diseños que se tomaron en su momento no lograron como que aliviar el dolor y quedó muy concentrado en los consumidores hoy en día y en las comercializadoras. Aire, con problemas muy grandes de caja, le subió 27% la tarifa a la gente el año pasado para recuperar algo de esa caja. Gran parte del aumento que vivió la zona de Aire, Barranquilla, Magdalena y Guajira, es producto de ese intento de recuperar ese recurso. También hay un problema adicional a la opción tarifaria que, como ves, entre alumbrado y opción tarifaria tienes el 40% del problema. Que la gente le hablan de generación y generación es menos, mucho menos que eso. Tienes un problema de que se han vuelto súper impredecibles las lluvias. En el grupo, nuestra socia, la cual somos minoritarios en él, tuvo una desviación de 800 mil millones de pesos de tener que comprar energía carísima en bolsa, 1.300, para honrar contratos que en el caso de Aire eran a 280 pesos. Hay un imaginario equivocado de que la electricidad producida por el agua es gratis. Sí, el agua cae del cielo y es gratis, pero uno firma contratos prediciendo cómo va a ser esa agua a 5 años y tiene que honrarlos a un precio. Y precios que son muy razonables, 280, 300 pesos el kilovatio hora. No llovió en abril del año pasado y ahí se perdieron solo en abril 400 mil millones de pesos. Y en agosto y en septiembre no llovió y ahí se perdieron otros 500 mil millones de pesos. O sea, los dolores son muy grandes porque es muy riesgoso. Entonces uno tiene que tratar de cuidar el agua y hay momentos dados en que uno no pone el agua a disposición porque uno tiene que honrar contratos. Y esos contratos tienen unos precios. Y esa escasez que está viviendo el sector de energía porque no han venido nuevas inversiones, igual que en gas, el sector energético, todo lo que se iba a hacer en La Guajira, que iba a ser un alivio para la costa y ofrecía energía a 95 pesos, no entró nada. No hay un proyecto eólico funcionando ni construyéndose en este momento en La Guajira. Entonces el país ha perdido la capacidad de tener oferta y si no hay nadie produciendo y la gente consume más, los precios suben. Pero entonces, bueno, eso es un tema bastante complicado porque la gente sigue pensando, el problema entonces está en que no se están regulando las empresas, en que realmente yo como usuario soy el que termino pagando, pero ¿cómo hacer para que esto realmente funcione? O sea, si hay unas deudas, unos subsidios que se tienen que pagar, usted está hablando de unas pérdidas que las empresas tienen que asumir, ¿cómo hacer para de verdad podernos ir por el camino en donde la gente no sienta tan afectado su bolsillo? Comencemos por lo que la gente debería ser consciente, y es la cantidad. Uno controla la cantidad de electricidad que uno consume. No debe ser un acto así espontáneo que simplemente pasa. Bombillos de LED, dejar los bombillos apagados. Neveras que tengan buenos sellamientos. Si la nevera no ajusta, las neveras son el principal glotón de electricidad. Una nevera de la mejor calidad, que tenga todos los sellos de energía, de eficiencia energética, consume 60 kilovatios hora mes. Una muy buena nevera, ¿sí? Hay neveras en la costa que terminan consumiendo 150 porque no cierran bien. Si uno ve desgastado el plástico que hace el sellamiento de la nevera, es un problema muy grande. Dejar una nevera abierta, abrir y cerrar una nevera, todas son decisiones que están en manos nuestras. Si usa un microondas o no usa, secarse el pelo. Secar el pelo es de las cosas que más consume. O sea, hay una cantidad de cosas en el hogar que uno puede decidir usar o no usar, o controlar o no controlar. Un congelador viejo que tenga, cualquier congelador que tenga escarcha, es un monstruo, ¿sí? Eso le está robando la plata de su bolsillo. Los congeladores deben estar totalmente limpios. Si tienen escarcha es que no cerraron bien y se descongeló. O porque tiene mucho volumen, o porque está viejo, porque está desgastado, o porque antes algún día lo dejaron mal cerrado y ya tiene la escarcha que no permite que cierre bien. O sea, hay muchas cosas que los usuarios pueden controlar y deberían conocer y vigilar. Entonces, si uno disminuye la cantidad, le alivia el tema. El gobierno puede solucionar el tema de la opción tarifaria el día que quiera. Con una garantía, el Fondo de Solidaridad, que está regulado en la ley, permitiría sacar una ley muy rápido, en un mes puede salir una ley de este tema con mensaje de urgencia y le alivia el tema. El gobierno trató de meterla en la ley de financiamiento,
pero no hay necesidad de meter la solución de la opción tarifaria en una ley de financiamiento que es tan polémica. Los gobiernos deciden cómo presentan una ley, si uno quiere que salga, uno la presenta sola. Hay un tema de robo de subsidios. Hay gente que está registrándose en estrato 1 y 2 que no son estrato 1 y 2. Y hay consumos en estrato 1 en Barranquilla y en Santa Marta de 2.000 kilovatios hora mes. Esa cifra que para la gente tal vez no diga nada es ridícula. Una casa estrato 6 en Santa Marta, 4 cuartos, aire acondicionado, no consume más de 350 kilovatios hora. O sea, estamos hablando de un tema de opción tarifaria que el gobierno por ley podría estar en el Congreso esto, mejor dicho, con mensaje de urgencia y se podría solucionar. Muy importante, 20 y pico % de la factura. Eso es bastante. Alumbrado público se podría regular. Bueno, alumbrado público. Y el otro tema es de los subsidios. Si le estoy entendiendo bien, hay unas facturas de unas personas que están estratificadas como estratos 1 y 2, pero realmente son casas de personas que no son estratos 1 y 2 y reciben subsidios. Y no pagan la contribución, que es lo más importante, porque todas las personas de estratos 5, 6 pagan 20% de su cuenta para poder ayudar a las personas de estratos 1, 2 y 3, que tienen subsidios de 60, 50 y 15%. El gobierno tiene un costo muy grande de subsidios, que asume más de 3 billones al año. Ahí hay 1.2 billones entre contribuciones que no pagan, que es un peculado, y robo de subsidios que no deberían recibir, que si se regula o por los alcaldes que no están haciendo lo que deberían hacer, o por el gobierno cambiando unas reglas donde un consumo de una casa de más de 400 kilovatios hora mes debería pagar contribución. No importa qué trampa esté haciendo y qué estrato tenga. El consumo revela la capacidad de riqueza. Gastarse 400 kilovatios hora mes es difícil. O sea, mi consumo en Bogotá es de 150 kilovatios hora mes. Y yo cocino en horno, y cocino todos los días, y tengo lavadora, no uso secadora porque gasta mucha electricidad. Yo cuelgo en una cuerda la ropa. Y se daña la ropa con la No se daña la ropa. No, con la secadora. Sí. Es mejor. Y yo lavo con agua fría. Casi nunca lavo, pues la ropa nunca está muy limpia, pero pues son otros detalles. Bueno, pero entonces, usted, digamos, como un presidente acá responsable de una empresa que es público-privada como el Grupo Energía Bogotá, si en algún momento alguien requiriera y dijera, venga, Juan Ricardo, usted ha hablado ahí de que podemos regular esto con opción tarifaria, algún congresista o algo, ¿usted estaría dispuesto a que uno le pudiera mostrar? Hemos hecho estudios, mejor dicho, como demostrar de que por ese camino nos puede ir mucho mejor para que la gente sienta aliviado su bolsillo. Entre los muchos trabajos que he tenido la suerte de tener, yo fui director de Fogafín, donde se manejó la crisis financiera dramática, donde se quebraron 800 hogares que no pudieron pagar sus hipotecas en el año 98. Yo sé que ya esos son muchos años y para muchos de la audiencia que no han visto eso. Y en ese momento se inventaron los bonos Fogafín, que es la misma idea de la opción tarifaria. Estratos 5, 6, comercial, industrial, podríamos pagar un poquito más durante 15 años y eso se vuelve un papelito que recupera esa plata y ese papelito se le da a las empresas y podríamos tener solidaridad en el sector y recibir parte de los comercializadores del pago de la transmisión y la generación en esos papelitos, y los bancos lo pueden aceptar como una garantía, el Banco de la República lo puede aceptar como una garantía de los bancos. Uno puede hacer ejercicios financieros, pero se requiere una garantía del gobierno nacional y una forma de cobrar al público esa plata. Eso no le cuesta un peso al gobierno. Si la garantía se hace bien hecha, la garantía obviamente se hace para que nunca tenga que honrarse. Eso ya se hizo en la crisis de Fogafín. Yo manejé esos bonos y esos créditos y eso al gobierno no le costó un peso. Y se logró solucionar un problema que una generación no lo puede absorber, porque un problema de 5 billones que lo pague un grupo nomás en un momento del tiempo es imposible, pero a lo largo de 15 años todos podemos aguantar la carga de ese dolor, y fue un dolor que no es culpa de nadie y que hay que aliviar. Pero llevamos 3 años rogando que se tome una decisión. O sea, y yo creo que es momento de resolver los problemas por donde se pueden resolver. Decirle a la gente que lo que se cobra en energía es ilícito es muy lejano a la realidad y puede generar el mayor problema, es que la gente deje pagar por algo que vale la pena, que es bueno, que es competitivo y que tiene un problema de precios por una serie de malas suertes y malas decisiones, que no es culpa per se de nadie la mala suerte, y las malas decisiones se toca enmendarlas, no hay otra opción. O sea, se necesitan soluciones y también voluntad para poder enmendar, digamos, por ejemplo, esto que no, tal vez... Y diálogo para que la gente tenga información veraz de lo que pasa, porque hay un problema muy complejo en la costa, y es que hay un 30% de pérdidas de gente que se roba la energía.
Y ese robo de energía hay gente muy pobre que hay que buscarle una solución. El presidente tiene una buena idea con las comunidades energéticas. Sin lugar a dudas, ese es un camino que hay que seguir. Pero también hay personas ricas y hay apartamentos que se consiguen en la costa que dicen que el aire acondicionado central no está conectado al medidor. Que esa es una información que a uno le debería producir un poquito de angustia, porque como que lo más caro en el uso de electricidad, que es el aire acondicionado central, no está conectado al medidor. Entonces, ¿qué le alimenta la electricidad a ese? ¿De dónde está aire sacando la electricidad para ese aire Eso es un acondicionado? robo que debe ser penal y debe haber autoridades que cumplan. Y hay 1 billón de pesos de deudas de entes oficiales, municipios, alcaldías que no pagan. Y la cultura del no pago carcome cualquier sociedad, porque el día que uno cree que uno siendo vivo puede obtener Sí. todo a costa de los demás, pues terminamos perdiendo todos. El mundo de los vivos es el mundo de los bobos, porque vamos a terminar con apagones otra vez y la gente sufre muchísimo cuando hay un apagón. Precisamente con eso de los apagones, y pues ya para ir cerrando, le voy a preguntar algo de los proyectos de transmisión, que usted ha sido también enfático en que hay muchos proyectos de transmisión que si no avanzan, pues podemos estar en una crisis importante con el tema de suministro de energía, incluso para viviendas nuevas, para data centers. O sea, ¿cómo va eso? La electricidad cambió en el mundo. Estamos en un momento que puede asimilarse a la invención de la imprenta en la época de Gutenberg, en el 1400. O sea, estamos en un cambio de era, que es difícil porque estamos en la mitad de visualizar, pero la evidencia es clara. Hoy en día las fotos de todo están en la nube. ¿Qué diablos es eso? Yo no sé. La inteligencia artificial está permeando todos los trabajos. Ya no hay un niño que no haga un ensayo con ChatGPT o lo que sean todas esas herramientas mágicas, que la verdad son mágicas. El trabajo de la gente hoy en día para hacer una presentación de Excel, que eran de PowerPoint, que eran 5 o 6 horas, la puede hacer la inteligencia artificial en 15, 20 minutos. O sea, el mundo se transformó. Hay unas herramientas nuevas que la verdad son muy poderosas y que el nuevo hombre va a ser un dúo como era el hombre-caballo durante siglos, ahora va a ser hombre-inteligencia artificial. La persona que no sepa manejar esas herramientas va a tener problemas de empleabilidad y problemas de ser efectivo y eficiente en sus labores. Esa inteligencia artificial, esas monedas electrónicas, esos data centers, esa nube, van a aumentar un consumo de la electricidad en el mundo en más del 10% al año. Eso requiere inversiones equivalentes a todo lo que se hizo en la revolución industrial, porque el mundo va a ser muy distinto. Para eso hay que poder hacer transmisión, redes rápidamente, pero en Colombia los trámites son como si uno fuera a generar veneno y hay bloqueos por la ciudadanía, mucho por mentiras y desinformación. También por errores en el manejo de las comunidades, pero si eso no cambia y no se construye la infraestructura, el caso de Bogotá se va a quedar sin energía. Y la gente en Tocancipá está muy frustrada por Termocipa, porque bota un montón de hollín, una termoeléctrica de los años 40, vieja, obsoleta, que el país no debería usar, pero como no se puede traer electricidad porque no hay torres de transmisión, no que tenemos opción distinta para abastecer la capital que usar Termocipa. Y eso es por no tomar decisiones. Si uno hace las redes, va a tener fuentes nuevas y se soluciona el tema. Pero si no se hacen las redes, no hay cómo traer la energía. La Guajira es una oportunidad inmensa para el país de una energía súper limpia y súper competitiva, 95 pesos el kilovatio hora, cuando está en la bolsa en 400, 500. Esa energía dependía de una línea de transmisión. Como ya lo dijiste, un montón de consultas previas y unas dificultades de diálogo social por la polarización del país. 5 años de demora. 5 años. El mundo no da abasto, la temperatura está aumentando, la gente tiene que usar más aires acondicionados, necesita más electricidad y electricidad barata. Brasil lo ha logrado. Brasil ha logrado duplicar la inversión en electricidad y el precio de la electricidad en Brasil es de 100 pesos el kilovatio hora, hoy en día. Y no por una orden de bajar tarifas como hizo en su momento Dilma Rousseff, que fue un desastre, sino porque la gente invirtió. Y los parques eólicos más grandes, porque tienen claridad de que si uno invierte no va a perder la plata. El sector eléctrico no es un sector muy rentable, es un sector que uno aspiraba, era muy seguro. ¿Y por qué la ciudad de Bogotá invirtió en el sector eléctrico? Porque pensaba que era muy seguro. Bogotá ha invertido más de 26 billones de pesos en el sector eléctrico. Si los hubiera metido en un título del gobierno, estaría ganando 13%. Invertido en Colombia para el futuro del país, para que la gente tenga estos servicios, gana el 10%, en promedio máximo 11% y hoy en día el promedio está en 9%. Eso no es abusar. Eso es una tasa bajitica, no hacer nada por el país y meter la plata en un CDT le da lo mismo hoy en día a una empresa. Pero aquí hay un compromiso de servirle a Colombia y de invertir, como lo ha hecho EPM, como lo hace Isagen,
como lo hacen las grandes empresas del sector eléctrico nacional, que son ejemplares y que nunca han abusado del consumidor. Lo que pasa es que estamos en una coyuntura de un mundo que cambió climáticamente. Las temperaturas aumentaron, la gente consume más, las lluvias cambiaron, estamos perdiendo plata como locos porque no sabemos manejar los contratos en ese contexto. El país decidió suicidarse en gas y volverse dependiente de unos precios carísimos internacionales que contaminan un montón. Una serie de decisiones y de infortunios y de un cambio en un momento en que la electricidad es el pilar de cualquier economía que aspire a ser próspera. Complicadas conclusiones las que usted deja, Juan Ricardo. Le voy a hacer una pregunta. En temas de transmisión, ¿cómo podría uno decir que es el atraso que tenemos hoy? ¿De cuántos años o...? Uy, tenemos proyectos colgados 10 años. Pero más que eso, digamos, si se pudiera destrabar, que, o sea, uno podría decir, no tendríamos a la vista una crisis en donde usted mismo dice, podría haber apagones. O sea, si pudiéramos destrabar esos... Esto es la crónica de una muerte anunciada. Y cuando uno lee ese libro, que uno tiene la ilusión de que al ser anunciada no sucede, sucedió. Yo creo que Colombia hoy en día ya está en la literatura de Macoto. Se han cometido muchos errores. Si tuviéramos un poquito de suerte, y la suerte siempre ayuda, y se mejora un poquito las lluvias, y lográramos destrabar los proyectos, y la gente confiara e invirtiera $12,000 millones en generación, los precios bajarían. Si se hicieran decisiones agresivas para poder recuperar el gas, con gas y con inversiones en generación, nos podemos salvar por un pelito todavía, porque ya no nos queda tiempo. Uno no construye un proyecto de estos de un día para otro. Estos no los vende en un supermercado que uno sale y enchufa, no. Estos son proyectos de ingeniería muy difíciles, de tecnologías complejas, que en el mejor horizonte, 2 años. Y en el 28 la situación ya está verdaderamente colorada. Entonces, si ordenáramos toda la casa en este 25 y 26, llegaríamos al 28. Pero estamos ya contrarreloj. O sea, hay que ordenarla rápido. Contrarreloj. Bueno, para finalizar, Colectora. Buenas noticias de Colectora. Mucho apoyo del gobierno. De verdad decidido. Y gracias a eso, en agosto del próximo año debemos terminar toda la línea y en junio de este año la línea Cuestecita. Y vamos a terminar la línea y no va a haber un electrón que brinque a la línea, porque no hay ningún proyecto. ¿Y esos proyectos están avanzando o...? No hay ningún proyecto. Bueno, no voy a preguntarle más porque aquí estaríamos pues toda más de 1 hora hablando de estos proyectos. Sin embargo, Juan Ricardo, voy a hacerle caso. Vamos a venir acá con Jorge Nado, presidente de TGI, gerente de TGI, y él nos puede aclarar algunas de esas dudas que quedan ahí por el aire. Es Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá. Muchas gracias por estar acá. Con mucho gusto. Esperamos que después nos vuelva a acompañar para temas más prósperos y dinámicos. Así lo haremos. Tiempo de noticias en Grupo Es Mejor. HEP sigue liderando el top de las empresas de energía más sostenibles del mundo. S&P Global incluyó al Grupo Energía Bogotá y su filial TGI en el Anuario de Sostenibilidad 2025 por su alto desempeño en la gestión de asuntos sociales, ambientales, económicos y de gobernanza. El HEP recibe este reconocimiento por 4º año consecutivo, luego de la evaluación hecha a 7.690 compañías en el 2024, de las cuales 780 fueron incluidas en la publicación, entre ellas 20 de Colombia. Colombia, Perú y Guatemala tienen 110 expertos en cambio climático. El Grupo Energía Bogotá, en alianza con la Universidad de EAN, certificó a 110 trabajadores de sus filiales en Colombia, Perú y Guatemala en cambio climático con enfoque en el sector energético. Frente al desafío que representa el cambio climático a nivel mundial, educar significa aportar a la materialización del compromiso de contribuir a la mitigación de la crisis climática para mejorar la vida de la gente. Electrodunas, filial del HEP en Perú, transforma residuos en concreto en productos ecológicos. El proyecto se llama Ecomuretes y consiste en reutilizar postes en desuso para construir muretes ecológicos que son esenciales para la instalación de suministros eléctricos. Esta iniciativa beneficia a familias en condición de vulnerabilidad en la región de Ica. El objetivo del proyecto es ofrecer una alternativa más económica y sostenible para el futuro, aportando a la economía circular y al cuidado del planeta. ¿Sabías que la energía eléctrica es vital para la sociedad moderna? Desde la tecnología que usamos hasta la operación de los sistemas de transporte y comunicación requieren de ella. Por eso, contar con la infraestructura que asegure la transmisión es fundamental.
Proyectos estratégicos como Norte y Sogamoso del Grupo Energía Bogotá son claves para garantizar el suministro eléctrico que sostiene nuestra vida moderna, en especial quienes viven en la región central y la capital colombiana. En Grupo